Buenas tardes, estudiantes, residentes del profesorado en educación primaria, docentes coformadores, directivos y público en general. Los saludo desde mi lugar de docente practicante. En la lista de cursantes del taller 4 figura Pamela María del Valle, mi nombre, uno más entre tantos, todos y cada uno de ellos llenos de historias, anhelos, desafíos, pero con un objetivo en común, ser docente. Y me preguntaba en lo que conlleva esa palabra, docente, entrega, compromiso, vocación, respeto, comprensión, pero sobre todo amor. Allá por marzo del presente año se daba por comenzado el ciclo lectivo 2020. Transcurrían las 2 primeras semanas de reencuentro, de grandes charlas, pero un virus denominado COVID-19 comenzaba a acercarse lentamente a cada uno de los puntos del país. A partir de ese momento, las autoridades nacionales decidieron tomar medidas drásticas con el objetivo de resguardar la integridad física de cada uno de sus habitantes. Dentro de estas medidas se encontraba la suspensión de actividades escolares. Justo en ese momento, junto a mis compañeras, comenzábamos a transitar nuevos espacios, nuevos tiempos, pero la pregunta era, ¿cómo seguimos? ¿Cómo enfrentamos estas adversidades? ¿Cómo continuar con nuestras prácticas en un momento tan delicado? Por suerte, llega la información de que algunos institutos de formación docente continuarían con su proceso de prácticas de residencias, pero de una modalidad distinta, de manera virtual. A partir de ese momento decidimos afrontar el desafío con mucho optimismo, y es allí donde comienza la historia. Había llegado el momento de materializar mis expectativas, poner en juego la teoría y enfrentarme a la práctica. Si las prácticas de residencia siempre han sido consideradas un desafío, imagínense en contexto de pandemia. Resulta sumamente significativo, experiencial, enriquecedor y, por supuesto, irrepetible. Es por ello que en la siguiente diapositiva presento una cita de María Amelia Mígueles que afirma: las experiencias de enseñanza conmueven, toman a los sujetos en su totalidad, en cuerpo y alma, y ponen en juego todo el proceso de formación, tanto dentro como fuera de la institución formadora. Y aquí es importante destacar que entre teoría y práctica hay una relación que va más allá de lo previsto. Teoría y práctica se entrelazan, se conectan, se solicitan, se abonan mutuamente. Es decir, no hay ninguna teoría que nos diga cómo proceder en estos contextos de pandemia, y tampoco hay una práctica que se ajuste a determinada teoría. Y es así como voy comenzando mis primeras intervenciones en el segundo y tercer ciclo. Aquí presento algunos recursos utilizados, aquellos recursos disparadores que llamaban la atención de los estudiantes. Como afirma María Cristina Davini, los recursos materiales disponibles en cualquier contexto son necesarios para la enseñanza en la infancia, dadas sus características evolutivas. Entonces, en primer lugar tenemos un televisor utilizado en el área ciencias sociales, hecho con una caja de cartón
con dos palancas en sus extremos que se movían, desplazándose todas las imágenes que representaban determinados conceptos trabajados en el área. En ciencias naturales utilicé un sistema digestivo que simulaba el recorrido de los alimentos. También utilicé mapas, cartografía. En matemática, un geoplano, como pueden observar aquí, donde con banditas elásticas armábamos figuras geométricas y determinábamos la clasificación de los triángulos de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Es así como se fueron desarrollando todas las clases en distintas áreas. En la presente diapositiva considero fundamental revisar cuál es el rol del docente en estos tiempos. Sabemos que no son tiempos fijos, sino adaptables. Se adaptan los horarios, se adaptan las actividades. Al decir de Laura Lewin, consultora de las más importantes instituciones educativas de Argentina, dictar clases en un entorno virtual no significa que debamos robotizar las clases. Educar es sostener vínculos. También traigo a colación a Carlos Melone, quien nos dice: 3 vectores atraviesan las prácticas. ¿Cuáles? El miedo, ese miedo que paraliza, pero también potencia y fortalece. La crisis que nos desorienta, pero a la vez nos abre oportunidades. Y lo imprevisible, que aunque nos deje desolado o sorprendido, siempre nos enseña cómo salir adelante. Nos enseña a ser creativos, a buscar estrategias. Otro espacio que nos ayuda a pensar y repensar las prácticas docentes es Ateneo, espacio desde el cual realizamos profundas y pertinentes investigaciones acerca de una temática particular que nos atraviesa, por supuesto, a raíz del contacto con las aulas. En este caso, y de acuerdo al contexto y a las circunstancias, decidí investigar acerca de cómo pueden las tecnologías de la información y de la comunicación ayudar a crear nuevos entornos de aprendizaje. Sabiendo que el uso de las herramientas tecnológicas en materia educativa no se reduce al uso de las máquinas, es necesario pensar en términos de alfabetización digital, entendida esta como dominio de las competencias digitales. Dominio tal que no puede faltar en la persona del docente, sobre todo cuando de enseñanza de calidad se habla. Es por eso que en la siguiente diapositiva es necesario determinar cuál es el rol del docente en las TIC, ya que el docente deja de ser la principal fuente de información para convertirse en colaborador de sus estudiantes, logrando que ellos mismos comiencen a participar activamente de su propio proceso de aprendizaje. El alumno ya no es un receptor pasivo, por lo tanto, el docente se convierte en un facilitador del aprendizaje. Reuniendo ambas experiencias, tanto desde el taller 4 como desde el espacio Ateneo, reafirmo los dichos de María Cristina Davini. La experiencia y la evaluación reflexiva de la experiencia son siempre fuente de aprendizajes y conocimientos. Y me despido con una frase: considerar la importancia del espacio Ateneo para fortalecer las prácticas educativas a la luz de los aportes teóricos no es alternativa, es obligación, sobre todo en estos contextos.
Muchas gracias.